Humilde y amado Padre Pío, enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro del mismo Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar todos nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, a la mitad del camino. Estamos hoy, pues, en una sesión más que nos invita el Señor a que nosotros podamos verdaderamente adentrarnos en este tema, a que podamos nosotros verdaderamente ser capaces de vivir una espiritualidad mariana tal y como la vivió el Padre Pío. Nosotros ciertamente hemos de ser capaces de acercarnos a la Santísima Virgen María con tal amor, con tal cariño, con tal fe y con tal esperanza, sabiendo que ella siempre nos conducirá a su Hijo Jesucristo el Señor. Vamos a dar inicio pues y empezamos diciendo que la espiritualidad del Padre Pío o la espiritualidad mariana del Padre Pío no era simple y sencillamente una espiritualidad cualquiera. Todo lo contrario, era verdaderamente una espiritualidad que hundía sus raíces en una experiencia personal. Toda la vida del Padre Pío es una filigrana de actos de devoción y de entrañable afecto a la Madre de Dios. Es este un amor que nace como el alba el día 26 de mayo de 1887, cuando fue bautizado a los pies de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles en Pietrelcina. Amor que brilla luego esplendente durante el largo periodo de su vida y que se oculta la noche del 22 al 23 de septiembre de 1968. También bajo la mirada de María. La biografía del Padre Pío quedaría incompleta si no se dedicaran unos puntos de reflexión a este aspecto de su espiritualidad. Su madre, la señora Josepa, mamá Pepa, fue la que encendió en el corazón del niño Francisco Forgione esa llama viva de amor. Luego, todo fue contribuyendo a que se incentivara más y más ese fuego. Su temperamento dócil, su inclinación a la piedad, su imponderable amor a Cristo Jesús, la gracia de Dios, desde luego, todo cuanto envolvía a este personaje tan excepcional, todo contribuyó a que creciera ardiente en el corazón de nuestro joven una devoción, un afecto incomparables hacia la Madre de Dios. Durante toda su vida llevó consigo un pequeño cuadro de la patrona de su ciudad, Nuestra Señora de la Libera. Lo tenía siempre colgado en una de las paredes de su celda, junto con la fotografía de su madre. Qué interesante. Recuerdan este detalle muchos religiosos que los veían cuando entraban en la celda del Padre para confesarse o por otros motivos. Se conserva en Pietrelcina el arco de la Virgen,
ante cuya imagen se detenía el niño Porgione para saludar a la Madre de Dios siempre que pasaba bajo él. Se recuerda a sí mismo cómo aquel joven y devoto religioso, a donde quiera que se encontraba durante su permanencia en Pietrelcina, rezaba el Angelus Domini al toque de la oración. Parece difícilmente superable la devoción que el Padre Pío profesaba a María Santísima. Recordamos algunas de sus expresiones de confianza, de afecto. ¿Cuántas veces he confiado a esta madre las penosas ansias de mi corazón agitado, y cuántas veces me ha consolado en mis grandes aflicciones? Al no tener ya madre en esta tierra de angustias, no puedo olvidar que tengo una muy amante y misericordiosa en el cielo. Pobre madrecita mía, cuánto me quiere. Lo he llegado a comprobar muchas veces de manera bien elocuente al despuntar este hermosísimo mes de mayo. Con qué cuidado me ha acompañado al altar esta mañana. Parecía que no tenía que pensar en otra cosa, sino solo en mí, a fin de llenar mi corazón de santos afectos. Por eso deseamos que la espiritualidad del Padre Pío a la Santísima Virgen María no era simple y sencillamente una espiritualidad, era verdaderamente, ¿verdad?, un pilar fundamental de su vida. El Padre Pío no podía renunciar a esta devoción. El Padre Pío no era el Padre Pío sin esta verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que no se quedaba meramente en una piedad, sino que verdaderamente la Virgen María le acercaba a Jesús. El día 15 de agosto de 1929, día de la Asunción de la Santísima Virgen, mientras celebraba la misa, tuvo esta visión. Esta mañana he subido al altar, ni sé cómo. Dolores físicos y tribulaciones interiores trataban a porfía sobre cuál de ellos podría martirizar más mi pobre ser. A medida que se acercaba el momento de consumir las sagradas especies, esta mi angustiosa situación crecía cada vez más. Sentía morirme y hubiera muerto. Sentía morirme. Me envolvían por todas partes. Una tristeza mortal insoportable. Creía que todo había acabado para mí, la vida, el tiempo y la vida de la eternidad. Luego, en el acto de consumir las sagradas especies del pan, me invadió de arriba abajo, en toda la extensión de mi ser, una luz súbita. Y vi claramente a la celestial Señora con su hijo niño pequeño en sus brazos, y me dijo: estate tranquilo, nosotros estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos. Fíjense qué hermosas palabras. Estamos contigo, tú nos perteneces, estate tranquilo. Tú nos perteneces y nosotros somos tuyos. Oído esto, ya no vi nada más. Esto es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. Durante todo el día me he sentido abismado en un piélago de dulzura y de amor indecibles. Cuando me encuentro en presencia de la Virgen y de Jesús, siento como si me abrazara un puro fuego. Me siento estrechamente unido al Hijo de Dios por medio de su propia Madre, sin ver cómo son las cadenas que me atan a ellos. Tan estrechamente mis llamas me consumen. Siento como si muriese de continuo y sin embargo vivo. Quisiera tener una voz tan fuerte que pudiera con ella invitar a todos los pecadores del mundo a amar a María. Quisiera tener alas para volar por todas partes e invitar a todas las criaturas a amar a Jesús. Por eso decía yo antes, ¿verdad? Por eso decía yo antes que esta
realidad verdadera de la espiritualidad del Padre Pío no era simple y sencillamente, ¿verdad?, pues una piedad personal, una piedad interior, cuanto una reacción, cuanto un empuje, cuanto un impulso, cuanto un anhelo de que todos verdaderamente amaran a la Virgen María. Hace 8 días hablamos del Padre Pío Los Ángeles. Concretamente hablamos de su padre guardián, de su ángel guardián, que era verdaderamente un ángel que le sonreía, un ángel que le jugaba bromas y un ángel que en ocasiones le hacía verdaderamente al Padre Pío pues esperar y desesperar. Esto, ¿verdad?, pues era algo verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no podía el Padre Pío, ¿verdad?, dejar o prescindir de la presencia precisamente de su ángel y de la ayuda que éste le manifestaba. Pues en el caso de la Santísima Virgen María hay también unos acontecimientos, hay unos aspectos tan especiales, hay unos aspectos tan importantes que es necesario destacar. No solamente es la cuestión de su devoción, no solamente es la cuestión de que el Padre Pío estaba siempre atento a las nociones del Espíritu para poder corresponder precisamente a la devoción de la Santísima Virgen María. No era simple y sencillamente, ¿verdad?, que el Padre Pío quería profesarle un amor especial a la Madre de Dios, sino que era también, ¿verdad?, la forma de cómo él podía arrancarle a la Santísima Virgen María pues todas esas gracias que él le pedía. Sabemos, ¿verdad?, perfectamente cómo el Padre Pío pues era capaz de poner a trabajar a la Santísima Virgen María en muchos aspectos, sobre todo cuando era necesario, ¿verdad?, cuando era necesario que la Virgen María ciertamente le hiciera algún milagro al Padre Pío. Entonces nosotros vamos a ver cómo el Padre Pío en determinado momento llega a tener, ¿verdad?, pues un problema precisamente con la Santísima Virgen María, lo que esto significa, ¿verdad?, un problema que verdaderamente al Padre Pío le va a sorprender. Y más nos va a sorprender a nosotros que estamos verdaderamente acostumbrados a ver a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, pues como eso, como una madre tierna, dulce, amable, compasiva con nosotros, y sin lugar a dudas que lo es, ¿verdad? No hay duda de eso, claro que lo es, pero ciertamente, ¿verdad?, pues vamos a darnos cuenta cómo el Padre Pío en este caso, ¿verdad?, pues va a sufrir algunas situaciones precisamente por eso. Vamos a escuchar el siguiente relato que es ciertamente, ¿verdad?, como muy elocuente. Bien, pues entonces un caso insólito en la historia de la devoción a María. La lectura de este hecho exige recordar los tiempos difíciles de la juventud del Padre Pío, cuando siendo todavía un joven religioso profeso, tuvo que permanecer misteriosamente en su casa paterna, fuera del convento. Durante cerca de 7 años, aparentemente, se debió todo a su salud quebrantadísima. Ignoramos cuál fue la causa real. Todo queda en el misterio. El mismo Padre Pío lo dirá, ¿verdad?, que esa enfermedad es un misterio y que Él es un misterio para sí mismo. Como todo lo que gira en torno al Padre Pío es un misterio. Y esto es verdad. Luego nos daremos cuenta por qué. Entonces, ¿verdad?, es un misterio de una disposición de Dios.
claramente manifestada al Padre Pío, con la orden determinante de no comunicarle a nadie, ni siquiera a sus superiores y padres espirituales. El último detalle es también muy extraño, y cuando era requerido para manifestar su secreto al Padre espiritual respondía: Padre, no puedo decirlo, faltaré gravemente a la caridad. Eran sus palabras terminantes. Esta forma de vida, como ya se indicó antes, originó innumerables disgustos y dificultades entre el joven religioso y sus superiores. Por una parte, el superior provincial, que era al mismo tiempo su director espiritual, le urgía con insistencia y dureza que volviera inmediatamente al convento. Por otra, las manifestaciones de Dios, expresadas con toda evidencia, le imponían permanecer en su casa, con una finalidad bien concreta que él no podía manifestar a nadie, ni siquiera a sus superiores, situación verdaderamente comprometida. El padre provincial, por su parte, no hacía el menor caso de las observaciones de este tipo, carismático procedente de su dirigido como superior. No se fijaba en ellas para nada, prescindía fríamente de todo ello. Lo mandó a su pueblo natal porque su salud se desmoronaba por completo. Pasó después a Campo Basso, santuario de Nuestra Señora del Monte, donde el aire era limpísimo. Igualmente allí se puso a morir. Una nueva experiencia en Venafro le resulta también totalmente negativa. Fue precisamente en Venafro, ¿verdad?, donde es atacado fuertemente por el demonio. No había noche que el Padre Pío no entablara una batalla vital en contra de el demonio de Satanás, que era una lucha frontal a muerte. Desde luego, el Padre Pío podía recuperarse, pero en Venafro el Padre Pío sufrió mucho. En estos años, cuando el Padre provincial, Padre Benedetto, pidió definitivamente al Padre General el rescripto de despedirlo de la orden por su ineptitud para la observancia regular de la vida capuchina. En estas circunstancias tan duras, importunaba incesantemente a la Santísima Virgen con novenas, rosarios, ruegos y oraciones de todo género, con el fin que le concediera la gracia de poder volver cuanto antes al convento. Pero no, el plan de Dios era otro y no cabía apelación posible. Para cumplir una finalidad misteriosa y altísima, tenía que permanecer el Padre Pío cierto tiempo fuera del convento. ¿Cuál era esa misión? ¿Qué era lo que él tenía que cumplir? No lo sabemos, pero él lo sabía, ¿verdad? Y entonces, pues ahora es cuando podemos interpretar los requiebres tan llanos de ternura, las expresiones de encantadora sencillez, los desvaríos infantiles de parte del Padre Pío, cuando se le hace visible la Santísima Virgen, y la actitud inexplicable a primera vista de parte de ella, de retraimiento, de enfado y de disgusto. El monólogo, captado por los que presenciaron este éxtasis, es muy extenso. Extraemos solamente unos breves puntos. Entonces, lo que a continuación me dispongo a compartirles precisamente es lo que algunos que estuvieron presentes escucharon decir a Jesús y a la Virgen, ¿verdad? Y es el siguiente: Jesús, haz que yo obedezca siempre a mis superiores. Si el Padre provincial no se quiere dar por enterado, ¿qué puedo hacer yo? Mándame hasta el mismo infierno con tal de que te ame y de que se salven todos. Sí, todos, pero esa madrecita mía, fue la mamina mía, ¿por qué me miras con ojos turbios? Oye, Jesús, dile que me mire claro. Jesús, ¿por qué tu madre no me mira con mirada amable? Mamita mía, mírame bien.
ya sé que me quieres bien, pues ¿por qué esos ojos tan desviados? ¿Por qué si me quieres bien? En nuestro éxtasis se expresaba así: Jesús, ¿no es verdad que tu madre está seria? Y se echa a reír y me vuelve la espalda. Sí, sí, se ríe. Ya sé que me quiere bien, pero ¿por qué no me mira claro? Jesús, ¿por qué no se lo dices a tu madre? Oye, mamina, no me importa que me mires así. Yo ya te quiero bien, más que a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Después se entiende de Jesús, pero te quiero mucho. Un día, después de la comunión, se le aparece la Santísima Virgen con toda su ternura de madre y exclama el Padre Pío: ¡Ah, mamina cara, al fin veo tus ojos, me miran, y qué bellos son! Tenía razón Jesús, sí, eres hermosa. Si no se opusiera la fe, te llamarían los hombres diosa. Tus ojos son más resplandecientes que el sol. Oh, mamina, mamina mía, me glorío de ti, te amo, pero ayúdame, porque ya sé que es voluntad de Jesús que yo vaya allá. Socórreme, mamina mía querida, socórreme. Manera verdaderamente encantadora de dirigirse a María, de enamorado, de juego infantil, de hijo para con su madre. Podemos imaginarnos que con esta actitud, con esta forma extraña de proceder, quería ella expresar que bastaba ya de ruegos y de insistencias, de rosarios y de novenas, que debía cesar ya los lloriqueos infantiles, pues nada se podía hacer ante algo que tenía que cumplirse a toda costa, porque era voluntad expresa de Dios. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que mi abuela decía: cuando Dios no quiere, santos no pueden. Cuando Dios no quiere, santos no pueden. Y este es un caso bien claro al respecto, ¿verdad? Había unas situaciones, ¿verdad?, que no podían cumplirse, que no podían detenerse y que deberían cumplirse a toda costa, porque era la voluntad expresa de Dios. De tal manera que ni la Virgen, ni el Padre Pío, ni santo alguno podía poner un freno a eso. Era voluntad de Dios y se tenían que cumplir. Pero aún hay más. 2 años más tarde, fíjense el tiempo que ha pasado ya. O sea, lo que les acabo de mencionar precisamente, ¿verdad?, pues era algo que verdaderamente estaba sucediendo, ¿verdad? Y 2 años más tarde, el padre Agustín le impuso por obediencia, en mayo de 1913, volver de nuevo a la carga ante la Santísima Virgen, pidiéndole otra vez la gracia de volver al convento. Después de 2 años, su director espiritual, el padre Agustín, siendo provincial, en 1913, en el mes de mayo, le impuso por obediencia volver al convento. Y he aquí la respuesta de la Virgen. Verdaderamente, ¿verdad?, el padre Pío estaba dispuesto a obedecer a sus superiores, pero ¿qué le dice la Virgen? Al recibir vuestra última carta, escribe el Padre Pío al Padre Agustín: quise presentar a la mamina la gracia que me ordenaste se la pidiera. El fracaso ha sido completo, porque esta Santa Madre se enfadó mucho conmigo por el atrevimiento que tuve en pedirle nuevamente dicha gracia, sobre lo que anteriormente me había impuesto una severa prohibición. Quiero recalcar aquí un aspecto que dice el Padre Pío.
esta Santa Madre se enfadó mucho conmigo. En la historia, ¿verdad?, de los santos, es este el único caso que tenemos nosotros documentado y que hace referencia precisamente a esta realidad, que hace referencia, ¿verdad?, a que la Virgen pueda verdaderamente enojarse, molestarse con nadie. Y no por una molestia así nada más, digámoslo, pasajera. No. Esto fue algo terrible también para el Padre Pío, porque él sufrió mucho a raíz de todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Esta Santa Madre se enfadó mucho conmigo por el atrevimiento que tuve en pedirle nuevamente dicha gracia sobre lo que anteriormente me había impuesto una severa prohibición. Esta desobediencia mía, o sea, el pedirle nuevamente a la Virgen volver al convento, esta desobediencia mía involuntaria me la ha hecho pagar a bien caro precio. Desde ese día se ha retirado de mí juntamente con los 3 excelsos personajes. Fíjense, se ha retirado de mí juntamente con los 3 excelsos personajes. O sea, la Santísima Virgen María se molesta con el Padre Pío, la Santísima Virgen María se enfada con él y además, ¿verdad?, pues ella se retira de su vista juntamente con el ángel custodio, juntamente con San José, juntamente con San Francisco, juntamente con todos los personajes celestiales que él podía ver. Esto para el Padre Pío es algo terrible. Está viviendo, ¿verdad?, no solamente una noche oscura en la fe, está viviendo ciertamente un dolor, una angustia, una tristeza terribles, que el Padre Pío no puede entender. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos personajes se apartan? ¿Por qué son capaces de alejarse de él? Y ahora continúa diciendo el Padre Pío: mi querido Padre, ¿quién podrá contar lo que he debido soportar después de esto? He permanecido solo de noche, solo de día, en medio de una guerra despiadada, durísima, que están moviendo contra mí desde aquel día los brutos cosacos. Así llamaba el Padre Pío a los demonios, los brutos cosacos. Y entonces, ¿verdad?, cuando el Padre Pío experimenta la ausencia de la Santísima Virgen María, en aquel momento, ¿verdad?, pues el demonio se aprovecha, y el demonio se aprovecha precisamente para ello, para hacerle, ¿verdad?, sentir toda su ira, para descargar sobre él toda su ira y para poder aprovechar aquel momento en el que el Padre Pío está solo. Entonces, aquí tenemos esto muy importante: he permanecido solo de noche, solo de día, en medio de una guerra despiadada, durísima, que están moviendo contra mí desde aquel día los brutos cosacos. Querían estos darme a entender que por esta situación mía tan extraña era un rechazado de Dios. El demonio quería hacerle sentir al Padre Pío a toda costa, que verdaderamente, ¿verdad?, él era un rechazado de Dios. ¿Sí? ¡Ay de mí! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuántos suspiros! ¿Con cuántos gemidos he pedido ayuda al cielo? Tuve apenas fuerza para dirigir esta súplica a la Consoladora de los afligidos. No te preocupes de lo que piensan los demás de ti, todas las extravagancias que quieran. Nosotros trataremos de defenderte si hasta ahora la han tramado contra ti.
De aquí en adelante se la deberán tramar contra nosotros. Han tenido ya abundantes pruebas. Deja para nosotros emplear el conveniente castigo si llegara a ser necesario. Fíjense qué importante es esto. O sea, el Padre Pío experimenta la ausencia de todos los personajes que él veía, tras después de 2 años volver a insistir a la Santísima Virgen la gracia, el permiso precisamente para que se pudiera llevar a cabo su traslado nuevamente al convento. No es posible. Y entonces el Padre Pío le insiste a la Virgen. La Virgen se enoja, se va de su presencia junto con los demás seres celestiales. El demonio se aprovecha en ese momento para que pueda verdaderamente, ¿verdad?, destrozarlo y hacerle sentir que es un rechazado por Dios. Y entonces el Padre Pío recurre precisamente a la consoladora de los afligidos. Ella le hace caso y ella le promete precisamente que no se preocupe, ¿verdad?, que ahora se la tendrán que ver todos aquellos que están contra él con ella. Y así, sin más, se corta secamente el Padre su narración en esta carta y pasa a contar otros sucesos del todo insignificantes. Aquí tenemos pues, ¿verdad?, un claro ejemplo de lo que decíamos, que es un caso inaudito en la historia de los santos, en la historia de la espiritualidad mariana, en la historia del Padre Pío, ¿verdad? Ningún santo nos deja entrever en sus escritos, hasta donde yo sé, y ciertamente sé poco, ¿verdad?, pero ningún santo nos deja entrever en sus escritos que la Virgen se haya enojado con él. Pocos, quizás nadie de nosotros podríamos imaginarnos o podríamos pensar, ¿verdad?, pues que la Virgen se pudiera molestar. Pues la Virgen, ¿verdad?, le retiró la mirada, la voz, el cariño, el afecto precisamente a Padre Pío por lo que éste le pedía. Fueron momentos durísimos de tristeza, de ataques diabólicos, ¿verdad?, de ausencia de Dios, pero él permaneció firme. Y entonces, ¿verdad?, pasaron 3 años y el Padre Benevento provincial siguió inexorable en su actitud, y en marzo de 1916 dio la orden terminante de que el Padre Pío, vivo o muerto, volviera a su convento. Pero ya la prueba había pasado y de aquí en adelante el convento habría de ser el lugar donde iba a habitar el Padre Pío. Y este convento habría de ser el de San Giovanni Rotondo, un convento antiquísimo, fundado en 1520. Entonces ahí, ¿verdad?, ahí había de permanecer y desde ahí habría de difundir llamaradas de luz sobre el mundo entero y hoy desde el cielo, evidentemente. Entonces, este aspecto del Padre Pío que acabamos de mencionar es muy importante y hemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque decíamos al principio que la devoción al Padre Pío no era simplemente una espiritualidad. La devoción al Padre Pío era el pilar o uno de los pilares fundamentales de su vida. No podía prescindir de ella. Y él manifestaba todo esto a través de un arma. En una ocasión, cuando está él muy enfermo, ¿verdad?, en su convento, en su celda, le dice a uno de los frailes que le estaba atendiendo: pásame el arma que tengo en el cajón del buró. Y el otro se sorprende, se asusta y dice: Padre Pío, se quiere matar, ¿qué pasa? Pásame el arma que tengo ahí en el cajón. Este abre el cajón, ¿verdad?, de la mesilla o del buró y está lleno de rosarios, la corona del Santo Rosario. Sabemos que el Padre Pío no rezaba ni un rosario ni 2, no, rezaba muchos rosarios al día. Esto lo hacía estar en sintonía, ¿verdad? El rosario era el arma predilecta del Padre Pío. Ojalá y todos los que logremos escuchar este mensaje
hagamos del rosario también nuestra arma preferida, nuestra arma predilecta. Sabemos que no es fácil rezarlo, sabemos que es tedioso rezarlo, sabemos que nos cuesta rezarlo, pero no importa, hay que permanecer firmes, hay que permanecer fieles, manifestando el amor a Dios a través de la Santísima Virgen María por medio del rezo del Santo Rosario. ¿Quién podrá contar?, escribe el Padre Francisco Napoletano, religioso que convivió muchos años con el Padre Pío, los rosarios que rezó en el arco de una vida tan larga y maravillosa. Llevaba siempre el rosario consigo, o enrollado en la mano o en el brazo, como si fuera una sarta de perlas o un escudo de defensa. Tenía rosarios en todas partes, bajo la almohada, en la mesilla de noche, en los bolsillos, donde quiera. Era el religioso del rosario, consideraba el rosario como su arma predilecta con toda clase de los enemigos. El rosario nos hace triunfar de todo y contra todo. Reza siempre el rosario. En cierta ocasión en que estaba enfermo, postrado en cama, notó que se le había extraviado el rosario y le dice al padre Honorato que le asistía: oye, mira bien a ver si encuentras mi arma, tráeme enseguida el arma. Entendió pronto el padre que se refería al rosario. El rezo del rosario era su oración preferida, lo recitaba de continuo, misterio tras misterio. Todo él podía disponer, todo el tiempo disponible lo dedicaba a rezar el rosario. En una nota sobre sus devociones particulares dejó escrito: diariamente recitaré no menos de 5 rosarios completos. Y hablar de 5 rosarios completos, estamos hablando de 15 misterios cada rosario en su tiempo. Hoy son 20 misterios, ¿verdad? El rosario completo. Misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos y misterios luminosos. Nomás para que veamos. Con frases feliz se le llega a llamar el devorador insaciable de rosarios. Ciertos devotos le preguntaban días antes de morir: Padre, ¿y qué es lo que nos podría decir ahora? ¿Qué es lo que nos recomienda? Como diciéndole, ¿cuál sería, verdad, el testamento espiritual que usted nos deja, ¿verdad? Ahora que se marche al cielo, ¿cuál sería el testamento? Y el Padre Pío les dice: amen a la Virgen, hagan la mar, recen el rosario, récenlo siempre, rezarlo cuantas veces puedan. Es verdad, sí, que Satanás impera en el mundo, pero impera porque otros lo dejan imperar. ¿Puede acaso un espíritu dominar de por sí a nadie si no se une a las voluntades libres de los hombres? Repito, ¿puede acaso un espíritu dominar de por sí a nadie si no se une a las voluntades libres de los hombres? Quien mucho ora se salva de seguro, quien poco ora está en peligro de no salvarse, y quien no ora nada, ese está en camino de perdición. La oración del rosario es la oración que hace triunfar de todo y a todos. Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Fíjense qué importante es esto. Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Esto es algo muy importante. El rosario hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. No es simplemente una devoción popular, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a examinar lo que rezamos, las palabras que decimos, entonces realmente vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que
el rosario de sus raíces en la Sagrada Escritura. El Ave María, ¿verdad? Precisamente es el saludo del ángel a la Santísima Virgen. Entonces María nos ha enseñado el rosario como Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro. En cierta ocasión visitaba al Padre Pío el obispo Monseñor Pablo Corta, juntamente con un amigo suyo, oficial del ejército italiano. El obispo le pedía al Padre Pío, bromeando, un billete de entrada al paraíso para el militar. El Padre Pío, sonriente, le respondió: sí, con mucho gusto. Para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el billete de acceso a la Santísima Virgen. Si esto se consigue, lo hemos conseguido todo. Ella es la puerta del cielo, y el billete que te permita el ingreso en el cielo es el Santo Rosario. El billete que te permita la entrada en el cielo es el Santo Rosario. Este es el billete. Toma pues, toma el billete para entrar en el cielo, le dice al militar, mientras con su mano le alarga, le da un rosario. Es muy probable que el Padre Pío muriera viendo presente a la misma Reina del Cielo. Es muy probable, solamente él pudo darse cuenta, ¿verdad? Pasó los últimos instantes de su vida acomodado difícilmente en la poltrona, en su celda. Pendía de la pared próxima ante su vista el retrato de la Virgen y el cuadrito de Nuestra Señora de la Libera. El padre Pellegrino, que le asistía en aquel momento, le entretenía recordándole lo bueno que había sido su propia madre, cuyo retrato tenía delante. Sí, respondió fatigosamente el Padre Pío. Sí, ya la veo, no te preocupes. Ahí veo yo no una, sino dos madres. Y ante la insistencia del Padre Pellegrino, que le mostraba de nuevo el retrato de la señora Josefa, le volvió a repetir el Padre Pío: pero no te preocupes, te digo que la veo muy bien y que tengo ahora en mi presencia no una, sino dos madres. Y no sabemos si la imagen que tenía presente el Padre Pío era la imagen de Nuestra Señora de la Libera o la real y verdadera de la Santísima Virgen, viva y presente, en la que el Padre Pío fijaba sus ojos llenos de viveza, de luz, de alegría, de esperanza, como tantas veces la había visto en su éxtasis de otros momentos de su vida. El caso es que al poco tiempo de decir esto, se le nubló la vista, estaba con el rosario entre sus dedos, fue inclinando poco a poco la cabeza y en actitud más dulce y serena que nadie ha podido ver a humano alguno en semejantes momentos, expiró. Expiró. Como testimonio de la devoción que el Padre Pío sintiera al Santo Rosario, fue enterrado con la cruz, con la regla de San Francisco entre las manos y con el Santo Rosario entrelazado en sus dedos. Sobre la puerta de la celda que habitó el Padre Pío están escritas estas palabras de San Bernardo que han iluminado todos los pasos de su vida: María es toda la razón de mi esperanza. María es toda la razón de mi esperanza. Qué importante es, pues, que tengamos en cuenta esto. El Padre Pío, pues, tenía una devoción especialísima a la Santísima Virgen María. Ya sabemos que cuando hablamos de la Santísima Virgen María de la Libera, de Nuestra Señora de las Gracias, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de Nuestra Señora de Lourdes, de la Virgen del Consuelo, de la Madre de los Afligidos, es María de Nazaret, la Madre de Jesús, la Madre del Verbo encarnado, la Teotocos, la Madre de Dios. De tal manera que no tenemos por qué complicarnos nosotros, ¿verdad?, cuando utilizamos los diferentes nombres o advocaciones a la Santísima Virgen. Es simple y sencillamente una forma de que nosotros podamos dirigirnos a ella, identificarnos con ella. También el Padre Pío
Si bien es cierto que tenía una devoción especial a Nuestra Señora de las Gracias porque era con la que vivía, el santuario está dedicado a Nuestra Señora de las Gracias, pero de la misma manera no perdía de vista, ¿verdad?, pues a Nuestra Señora de los Ángeles, a la Santísima Virgen de la Líbera, ¿verdad?, a Nuestra Señora de Pompeya, a Nuestra Señora de Lourdes, a Nuestra Señora de Fátima. Para él era María de Nazaret, como tiene que ser para nosotros. El santuario de Nuestra Señora de Pompeya fue visitado por el Padre Pío en 1901, junto con sus compañeros de escuela. Renovó su visita durante su vida militar cuando estuvo recluido en el hospital de Nápoles en 1915, en enero. Y escribe el Padre Pío al Padre Benedetto: la prueba a la que Jesús me ha sometido es superior a todas mis fuerzas. Dios y la Santísima Virgen de Pompeya, a la que van dedicadas novena tras novena desde hace 3 años, saben lo que yo he hecho para ser oído en una prueba tan difícil. Se refiere precisamente a la prueba militar, al estar él, ¿verdad?, pues en la milicia. Gracias a Dios el Padre Pío nunca salió a combate, ¿verdad?, nunca tuvo que coger un arma en sus manos fuera del arma del rosario. 4 días antes de su muerte dedicó un precioso recuerdo a la Santísima Virgen de Pompeya. Era el 19 de septiembre de 1918. 19 de septiembre de 1918. Mañana va a ser 52 años. Víspera de del 50 aniversario de las llagas. Entre otros muchísimos obsequios que le hicieron, le regalaron un ramo de rosas fragantes, hermosísimas. El Padre Pío, tan anciano ya, se conmovió hasta derramar lágrimas a la vista de aquel obsequio. Estaba entonces allí con él un amigo espiritual que aquel mismo día tenía que regresar a Nápoles. Con su mano trémula, llagada, extrajo del ramo de flores una de las rosas más preciosas y se la entregó al amigo espiritual, con el encargo de que la depositara ante el altar de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya. Del Rosario de Pompeya. Añade el Padre Gerardo Ifumeri: aquella rosa, en vez de marchitarse, se mantuvo fresca y olorosa sobre el altar hasta el día de la muerte del Padre Pío. Al morir se cerró también la rosa, volviendo de nuevo a su primitivo estado de capullo. El Padre Pío no fue nunca a Lourdes. En cierta ocasión contaba el Padre Pío al Padre Rosario de Aliminuza que de joven había sentido unas ganas incontenibles de visitar el santuario de Lourdes, pero que ya se le había pasado toda aquella impresión porque ya conocía Lourdes en todos sus pormenores. Quiso el Padre Rosario precisar más lo que acababa de decir el Padre y le hizo observar que lo que había visto en Lourdes podría haber sido cosa de medio sueño, de imaginación, y que todo eso podría ser muy distinto de la realidad, porque aquello que creía haber visto podría muy probablemente haber ocurrido mientras dormía. No, respondió inmediatamente el Padre Pío, que no dormía, sino que estaba bien despierto. Posteriormente, en julio de 1968, fíjense, agosto, septiembre, 2 meses antes de que el Padre Pío muriera, ¿verdad?, le indicaba el Padre Honorato que estaba él preparado con gran ilusión para ir a Lourdes. Lo invitaba a visitar a la Virgen, asegurándole que le sería muy sencillo incluirle en la lista de los peregrinos. El Padre Pío le responde: vaya, qué cosa, a Lourdes. En Lourdes he estado yo tantas veces. Sorprendido, le advierte el interlocutor que cómo podía ser aquello, ya que nunca había visto para nada salir del convento. El Padre Pío le replicó: pero es que a Lourdes se puede ir solo en auto o en tren, también se puede ir de otras maneras.
Ojalá y todos pudiéramos ir como fue el Padre Pío, ¿verdad? Y una experiencia extraordinaria también, ahora no del Padre Pío, sino de la Virgen para con el Padre Pío. La visita de la Virgen de Fátima a San Giovanni Rotondo. En abril de 1959 llegó a Italia, procedente de Portugal vía aérea, una talla de la Virgen de Fátima. Visitó las poblaciones italianas con mayor importancia y por un favor especial se concedió que el 5 de agosto visitara San Giovanni Rotondo. Allí vivía en espera santa el Padre Pío, entonces enfermo de gravedad. La imagen llegaba al cielo italiano en los últimos días del mes de abril y precisamente en esas fechas contrajo el Padre Pío una enfermedad diagnosticada al principio como bronconeumonía, degenerando después en pleuresía. Se fue agravando día a día hasta el extremo de que aquel día 5 de mayo no podía ni confesar ni celebrar la Santa Misa ni en privado. Le extrajeron por 3 veces más de 1 litro de líquido acumulado en la pleura. Así continuó durante los meses siguientes, alejado casi por completo de toda clase de ministerio. Con santa resignación, como decía él, a cuantos lo visitaban. El día 1 de julio le pareció sentir cierta mejoría y pudo celebrar la Santa Misa en la clínica, pero poco después se le agravó el mal de tal forma que temieron por su vida y no pareció conveniente que volviera al convento, permaneciendo internado en la clínica. Siguieron extrayéndole el líquido pleural con cierta frecuencia. Continuaba llegando más y más gente a la iglesia en la víspera de la llegada de la Virgen de Fátima. Desde su habitación de la clínica, mediante un micrófono, comentaba todos los días el Padre Pío algún pensamiento espiritual sobre la Virgen. El día 4 de julio por la tarde les hablaba así a los fieles que abarrotaban la iglesia. Faltan ya pocas horas para que tengamos el honor de recibir la visita de la Virgen de Fátima y hemos de prepararnos bien para que no nos encuentre con las manos vacías. Y el 5 de julio clamaba alborozado: dentro de pocos minutos llegará nuestra Madre a esta nuestra casa, levantemos los corazones. Efectivamente, llegó la imagen de la Virgen a la hora prevista, estuvo expuesta a la veneración de los fieles durante toda la noche del 5 al 6 de julio. Por la mañana del día 6 pudo bajar el Padre Pío a la iglesia y extenuado, casi desvanecido, permaneció largo rato a los pies de la venerada imagen. Tuvieron la delicadeza de traerle hasta donde él estaba la pequeña talla de la imagen, y así pudo venerarla en plena satisfacción y hasta besar su rostro. Él mismo puso en sus manos el rosario que llevaba entonces consigo. Fue un gesto afectuosísimo, dice el cronista. La despedida de la imagen fue un momento de enorme emoción espiritual. Eran las 2 de la tarde del día 6 de julio. La muchedumbre llenaba la plaza, entre cantos de despedida y entusiastas aclamaciones. Se elevó al cielo el helicóptero desde la terraza de la casa Solievo, llevando consigo la imagen de la Virgen. Dio varias vueltas por la plaza y sus contornos, volando muy bajo sobre la muchedumbre entusiasmada, y por fin se alejó hacia Sicilia. El Padre Pío contemplaba este impresionante espectáculo desde la ventana del coro y desde ahí seguía las evoluciones del helicóptero. Llegó un momento en el que, fijando sus ojos arrasados en lágrimas en el helicóptero, exclamó: «¿Pero cómo, Virgen Santa María, Madre mía? Al entrar vos a Italia caí yo enfermo, y ahora que te vas me dejas más enfermo todavía. ¿Cómo puede ser esto?». El Padre Pío quedaba abatido, cansado y además con el diagnóstico de que tenía un tumor peligroso en la pleura, fuente probable de todos sus males. En este momento conmovedor en el que el Padre Pío se sentía víctima de la enfermedad,
del desfallecimiento, del abandono, y en el que por otra parte sentía el gran consuelo de la visita de la Santísima Virgen, dice, noté, cuenta el mismo Padre Pío, como que me corría un estremecimiento por todos mis huesos y me curé instantáneamente. En aquel momento, dice por su parte el Padre Agustín, presente en estos acontecimientos, sintió el Padre como una fuerza misteriosa que recorría por su cuerpo y dijo a sus hermanos, estoy curado. Y efectivamente, al día siguiente empezó a trabajar el Padre Pío de tal forma que quien escribe estas líneas y estaba allí presente puede confirmar que el Padre Pío, que nunca se sintió tan sano y tan fuerte en toda su vida como después de la despedida de la Virgen de Fátima. Quiso celebrar al día siguiente la Santa Misa, pero no se lo permitieron. Providencialmente llegó por la tarde el profesor Gasparini, eminencia médica que lo visitaba con frecuencia. Lo reconoció minuciosamente y lo encontró clínicamente curado. Dijo a los religiosos que estaban presentes, entre los que me encontraba yo, el Padre Pío estaba muy bien y mañana puede celebrar la Santa Misa sin dificultad alguna. La Virgen ha venido aquí porque quería curar al Padre Pío. Pues bien, podríamos alargarnos, ¿verdad?, en este tema tan maravilloso, tan extraordinario, tan elocuente. Sin embargo, tenemos que destacar un aspecto. En esta vida, en este pilar fundamental de María, ¿verdad? Pues ciertamente ella era la intercesora, Nuestra Señora de todas las gracias, ¿verdad? Aquí la reina a la que cada día y muchas veces al día manifestamos nuestro afecto e imploramos de ella su maternal asistencia. Solía decir con frecuencia el Padre Pío. Y, ¿verdad?, él también decía, en principio yo soy opuesto a que nuestras iglesias sean grandes, pero aquí donde las circunstancias en las que nos encontremos, la nueva iglesia que planeamos no solo es útil y conveniente, sino del todo necesaria, hablando del santuario de Nuestra Señora de las Gracias. Finalmente, ¿verdad?, una visión que tuvo alguien que todavía vive, ¿verdad?, y que por eso, bueno, pues se reserva de manera absoluta, pues el nombre para salvaguardar la identidad de esta persona, ¿verdad? Pero en una ocasión esta persona tuvo una visión, y esta visión fue la siguiente. Alguien ha contemplado a la Virgen María. Obviamente este alguien, pues es un hijo, una hija espiritual del Padre Pío. Alguien ha contemplado a la Virgen María en el cielo, que de Cristo, que se recostaba en el corazón del Padre, y los que alguien ha contemplado a la Virgen María en el cielo, que de Cristo, que se recostaba en el corazón del Padre y los había introducido antes en su costado abierto, recibía por medio del Espíritu Santo un enorme cáliz de oro, todos los habitantes de la tierra, y que se dirigía a los santos para confiarle el cuidado de sus hijos. La Virgen recibía, ¿verdad?, precisamente un enorme cáliz de oro de todos los habitantes de la tierra, y que se dirigía a todos los santos para confiarles el cuidado de sus hijos. A uno le confiaba uno, a otros le confiaba a muchos. Al Padre Pío confió tantos y tantos que parecía que quería vaciar el cáliz en sus brazos, mientras el Padre Pío, sonriendo, le decía que sí, y le hacía la señal con las manos para que le diera todavía más. Dame más, dame más, dame más. Entonces podemos decir que entre el Padre Pío y la Santísima Virgen María había una cierta complicidad por la salvación de las almas. Dando gracias a Dios por este magnífico don a la Iglesia, por este cúmulo de espiritualidad y por esta experiencia tan maravillosa,
vamos terminando esta sesión. Recordemos que estamos ya próximos a la fiesta, ¿verdad?, de el Padre Pío, de nuestro muy querido llamado Padre Pío, y podemos continuar siguiendo pues la novena a través de mi página de Facebook, Fray Pablo Jaramillo. Podemos también buscarla, ¿verdad?, en el blog que tengo, Paz y Bien Hoy 2011.blogspot.com, y al mismo tiempo pues continuar creciendo pues en esta espiritualidad para que nos lleve al encuentro con los hermanos como lo hacía el Padre Pío. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a la mitad del camino. En filial amor, y nuestros corazones salen por ti. Tu Nos obsequias el regalo del Santo Rosario, en el que nos enseñas a amar y contemplar la faz de tu Hijo Jesucristo. Es por sobre todo Reina y Madre, auxilio oportuno en todo momento. Bajo tu maternal intercesión todo podemos, porque eres Madre de todas las gracias. paz y bien. Ama a la Virgen, haz amar a la Virgen, reza siempre el rosario.